Irán ha estado lanzando ataques contra otros estados del Golfo a raíz de la Operación Furia Épica. Ahora, una de esas naciones ha dicho basta a los intentos de Irán de intimidarla. Arabia Saudita acaba de lanzar una advertencia. Manténganse fuera de nuestro espacio aéreo ahora, o aténganse a las consecuencias. Incluso Estados Unidos está conmocionado mientras los estados del Golfo se preparan para una guerra total que no comenzaron, pero que están decididos a terminar. No rehuiremos la protección de nuestro país y nuestros recursos económicos. Fue la contundente advertencia emitida por el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, el 19 de marzo. Declaró que la paciencia de su país con Irán se estaba agotando extremadamente a raíz de otro ataque más de Irán contra el territorio saudita. El príncipe añadió que Arabia Saudita se reserva el derecho de tomar acciones militares si se considera necesario. El mensaje fue claro: déjennos en paz, o responderemos. Esta advertencia, que podría hacer temblar al Golfo, llega tras otro asalto con misiles balísticos contra Arabia Saudita, perpetrado por Irán en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El 18 de marzo, Israel lanzó un ataque contra la porción del campo de gas South Pars, propiedad de Irán, que es uno de los campos de gas natural marinos más grandes del mundo. Una de las respuestas de Irán fue enviar misiles balísticos hacia Riad durante la noche, los cuales, según Arabia Saudita, logró interceptar en su totalidad. Este ataque también parece haber sido programado a propósito para coincidir con la reunión de altos diplomáticos y ministros de Exteriores de varios estados del Golfo y otras potencias regionales en Riad. Delegados de países como Turquía y Egipto se encontraban en la capital de Arabia Saudita cuando los misiles iraníes fueron derribados. Según el príncipe bin Faisal, esto, más que cualquier otra cosa, demuestra el poco interés que tiene Irán por cualquier tipo de diplomacia. La advertencia del príncipe bin Faisal llegó a la mañana siguiente, pero está claro que Irán no está prestando atención al llamado para detener sus ataques. El 22 de marzo, Arab News informó que misiles y drones iraníes volaban una vez más, y Arabia Saudita seguía siendo un objetivo. Un trío de misiles balísticos voló hacia Arabia Saudita el día del informe, uno de los cuales fue interceptado, mientras que los otros dos cayeron en zonas deshabitadas. Arabia Saudita también interceptó 23 drones en este ataque que Irán ha lanzado hacia la provincia oriental del reino. Ese ataque del domingo siguió a un sábado en el que las defensas aéreas de Arabia Saudita también habían sido llamadas a la acción. El 21 de marzo, esas defensas derribaron 62 drones iraníes, lanzados nuevamente hacia la provincia oriental. Este es un patrón de lanzamientos de misiles balísticos y drones iraníes contra Arabia Saudita que no muestra signos de disminuir. Hasta el 22 de marzo, Irán ha disparado casi 600 de sus drones Shahed contra Arabia Saudita, junto con 45 misiles balísticos y 7 misiles de crucero. Arabia Saudita ha respondido diplomáticamente hasta este punto. Por ejemplo, ha expulsado a oficiales militares iraníes de su territorio y ha declarado a varios miembros clave de la embajada iraní en territorio saudita como persona non grata, obligándolos a abandonar el reino dentro de las 24 horas siguientes a dicho anuncio. Pero Irán no se ha detenido. De hecho, ha intensificado sus ataques con misiles y drones a raíz de la advertencia del príncipe bin Faisal. Ahora, Arabia Saudita se está preparando para unirse a una guerra de la que nunca quiso formar parte. Su mano ha sido forzada, aunque el país todavía se muestra cauteloso sobre cuál será su respuesta y cuándo llegará. Esta es una estrategia militar básica, ya que Arabia Saudita se contenta con mantener a Irán en la incertidumbre. Como explica el príncipe bin Faisal, ¿tienen un día, dos, una semana? Preguntó retóricamente el príncipe antes de añadir, no voy a telegrafiar eso. Esto indica que un contraataque es inminente. El momento sigue siendo desconocido, y más importante aún, también para Irán. Mientras el príncipe bin Faisal declara que su país no se siente intimidado por las oleadas de ataques aéreos de Irán, a Irán le queda la duda de si ha calculado mal con su creciente campaña de misiles y drones contra el país. Irán ha apreciado durante mucho tiempo su reputación como el matón de la región del Golfo. Esa reputación quedará hecha añicos si Arabia Saudita se involucra en la guerra contra Irán. Hay señales de que Arabia Saudita realmente se toma en serio la idea de contraatacar a Irán, aunque sea de forma indirecta.
Por un lado, el país finalmente está permitiendo que Estados Unidos utilice una de sus bases militares clave para operaciones vinculadas a Irán. Apenas un día después de que el príncipe bin Faisal emitiera su advertencia, Iran International informó que Arabia Saudita ha abierto la base aérea Rafah en Taif a las fuerzas estadounidenses mientras continúan su campaña para golpear a Irán durante la Operación Furia Épica. Hay razones por las que Estados Unidos quería usar esta base en particular. Se encuentra lo suficientemente adentro del Reino de Arabia Saudita como para estar relativamente a salvo de los ataques con misiles y drones de Irán. No es 100% segura, pero la distancia crea tiempo, y el tiempo es lo que las defensas aéreas de la base necesitan para asegurar que sus contraataques contra los proyectiles entrantes den en el blanco. Sin embargo, la base también proporciona a Estados Unidos un territorio lo suficientemente cercano al estrecho de Hormuz como para permitirle lanzar ataques contra Irán en esa región. Esto es clave, ya que Irán ha utilizado el bloqueo de esa vía fluvial como una palanca de presión durante la Operación Furia Épica. Esta es una cooperación entre Arabia Saudita y Estados Unidos a un nivel completamente nuevo. Irán nunca lo vio venir, y ese es el error de cálculo. Como el clásico matón de patio de colegio, Irán ha estado tratando de redoblar sus amenazas antes de que un niño más grande y fuerte entre al patio. Ese niño ahora está en Arabia Saudita, y el régimen está aterrado. Ahora, Arabia Saudita está en la posición perfecta para involucrarse directamente en la Operación Furia Épica si y cuando lo decida. En una lucha directa entre Arabia Saudita e Irán, este último tiene la ventaja, al menos sobre el papel. Eso es según Global Firepower, o GEFP, que clasifica a las naciones militares basándose en docenas de factores. GFP clasifica al ejército de Irán como el 16º más fuerte del mundo, mientras que Arabia Saudita ocupa el puesto 25º. En cuanto a personal, Irán tiene 610.000 efectivos activos, 350.000 reservistas y 220.000 fuerzas paramilitares, en comparación con los 247.000 miembros en servicio activo de Arabia Saudita, 0 reservistas y 150.000 fuerzas paramilitares. En tierra, Irán tiene más tanques, más del triple de vehículos blindados y miles de unidades de artillería más. En el mar, la flota de Irán es aproximadamente 3 veces más grande que la de Arabia Saudita, e incluye 25 submarinos, mientras que Arabia Saudita no tiene ninguno. Y sin embargo, Arabia Saudita gasta más de 6 veces más que Irán en su ejército cada año. La razón de esta disparidad se vuelve clara al examinar el poder aéreo. La comparación de GFP está muy bien, pero no tiene en cuenta el hecho de que el ejército de Irán ya ha sido sacudido por la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente. El ejército de Irán está diseñado para una guerra terrestre, a excepción de su uso de misiles y drones, y eso será difícil de lograr cuando Irán tendría que cruzar el Golfo Pérsico para usar su superioridad en personal y equipo terrestre contra Arabia Saudita. Ese cruce se ha vuelto muy difícil debido a que Estados Unidos ha estado atacando la flota naval de Irán. El Comando Central de Estados Unidos dice que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ya han destruido 100 de los buques de guerra de Irán, lo que significa que la mayoría de las fuerzas terrestres que tiene Irán están atrapadas dentro de su propio territorio, y la situación empeora para el régimen iraní. Para el 13 de marzo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmaba que Estados Unidos e Israel habían atacado más de 15.000 objetivos durante las 2 primeras semanas de su operación conjunta contra Irán. Han pasado casi 2 semanas más, por lo que es seguro que ese número ha aumentado. El volumen de lanzamiento de misiles de Irán ha disminuido en un 90% y los lanzamientos de drones en un 95% en comparación con el primer día de la guerra, lo que es un indicador de que muchos de los sitios de lanzamiento del país han sido puestos fuera de servicio. The Wall Street Journal se suma a las cifras, señalando el 18 de marzo que Israel afirma que el 85% de la red de defensa aérea de Irán ha sido destruida, junto con el 70% de su capacidad de disparo de misiles balísticos. El ejército de Irán está en crisis, y Arabia Saudita tiene un as bajo la manga que contrarresta todas las supuestas ventajas que tiene Irán. Arabia Saudita gasta aproximadamente 6 veces más en su ejército que Irán, y la Fuerza Aérea Saudita es la razón principal. Los números cuentan parte de la historia, según GFP.
Arabia Saudita tiene 917 activos aéreos en comparación con los 551 de Irán, incluyendo casi 100 aviones de combate más, 4 veces el número de aviones de ataque dedicados, aproximadamente el doble de helicópteros, y una flota de 22 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo en comparación con los 6 de Irán. Aquí es donde entraría en juego el poder saudita si decide ir a la guerra con Irán. Sin embargo, la situación es aún más profunda. Aunque la Fuerza Aérea de Irán suene medianamente decente según los números, lo que GFP no revela es que los fuselajes de Irán son antiguos. El país todavía opera F-4 y F-5, que fueron impresionantes en su día, pero esa época ya pasó hace mucho tiempo. Arabia Saudita, por otro lado, tiene una flota mucho más moderna que incluye F-15 Eagles y Strike Eagles, Eurofighter Typhoons y aviones de alerta temprana y control aerotransportado E-3 Sentry. En el frente de los F-15, el reino tiene 232 de varios modelos de este avión de combate, según Global Military. Eso es más que suficiente para avergonzar a toda la Fuerza Aérea de Irán. Estados Unidos e Israel han estado atacando a Irán con un ataque aéreo tras otro, algunos involucrando los mismos aviones de combate occidentales que Arabia Saudita pone sobre la mesa. Si Arabia Saudita cumple sus amenazas, no tendría que iniciar una guerra de desgaste terrestre con Irán, que es la única área donde Irán tiene la ventaja. Los sauditas podrían básicamente conectar su muy superior fuerza aérea a la Operación Furia Épica para magnificar el poder aéreo que ya está destruyendo a Irán y que Estados Unidos ha traído a la mesa. Considerando que la red de defensa aérea de Irán ya ha sido destrozada, los aviones de combate y de ataque de Arabia Saudita podrían operar en casi todo el territorio del país. Al matón iraní ya le han roto los dientes, y Arabia Saudita podría estar en la posición perfecta para romperle la mandíbula. Además, Irán podría lanzar misiles contra Arabia Saudita, pero los sauditas no están indefensos en ese frente. Como señala el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, o IISS, Arabia Saudita comenzó a desarrollar un programa de misiles superficie-superficie de largo alcance en la década de 1980, en respuesta a ver cómo los misiles fueron clave en la guerra entre Irán e Irak. La Real Fuerza de Misiles Estratégicos Saudita tiene al menos 4 bases de misiles subterráneas en su territorio. El reino también ha estado comprando misiles a China desde al menos finales de la década de 1980, y según la Asociación de Control de Armas, tiene varios tipos de misiles que pueden volar más que suficiente para alcanzar cualquier objetivo en Irán. Estos incluyen el de F-3, que tiene un alcance de 2.600 kilómetros, o 1.615 millas, y el de F-21 Viento del Este, que puede volar más de 2.100 kilómetros, o unas 1.300 millas. Antes se dijo que Irán había calculado mal con sus ataques contra Arabia Saudita. Eso fue quedarse corto. Lo que Irán ha estado haciendo es provocar a un oso con un palo, y está a punto de que ese mismo palo se le vuelva en contra con una fuerza devastadora. Como si eso no fuera suficientemente malo para el aspirante a matón del Golfo, Arabia Saudita no es la única nación del Golfo que se prepara para responder a los ataques de Irán en su territorio. Varias más están haciendo lo mismo. Este podría ser el surgimiento temprano de una alianza del Golfo que, combinada con Estados Unidos e Israel, sería suficiente para reducir el régimen de Irán a polvo. Como informó The Wall Street Journal el 23 de marzo, varios otros estados del Golfo se están acercando a unirse a la lucha contra Irán, lo cual no es sorprendente, dado que han enfrentado ataques similares a los que llevaron a Arabia Saudita a emitir su advertencia. Los Emiratos Árabes Unidos, o EAU, se encuentran entre esos otros estados del Golfo. De hecho, a los EAU les ha ido peor que a Arabia Saudita. Beyond News informa que las defensas aéreas multicapa del país habían derribado 1.789 drones y 352 misiles balísticos para el 23 de marzo, incluyendo 7 misiles y 16 drones ese mismo día. Irán está golpeando a los EAU constantemente y están comenzando a formular una respuesta. Esa respuesta no es militar, todavía, pero los EAU tienen la capacidad de hacer algo que podría paralizar económicamente a Irán si el régimen no retrocede en sus ataques. Los EAU han tenido durante mucho tiempo una asociación económica con Irán que ha permitido a este último utilizar a los EAU para acceder a divisas de reserva extranjeras. En este momento, informa CNBC, hay miles de millones de dólares de dinero iraní
retenidos en los EAU, y todo lo que los EAU tienen que hacer es apretar el gatillo y congelar el acceso de Irán a ese dinero para sumir al régimen iraní en un caos financiero. Si Estados Unidos sumara a esa presión económica la toma de la isla de Harg, lo que privaría a Irán de aún más miles de millones al arrebatarle la terminal responsable de alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, se obtiene una catástrofe para el régimen iraní. Un régimen solo puede sobrevivir sin dinero por un tiempo limitado, sin importar cuán dogmáticos puedan ser sus líderes. Una vez que los soldados dejan de recibir su paga, no tienen el incentivo para arriesgar sus vidas para luchar contra Estados Unidos o los estados del Golfo convergentes. Y cuando recuerdas que fue una crisis económica lo que inició las protestas que indirectamente llevaron a la Operación Furia Épica, existe la posibilidad de que el colapso total de la economía en apuros de Irán pueda llevar a un levantamiento total contra el régimen. Los EAU aún no han apretado el gatillo para congelar los activos de Irán, pero están tomando medidas enérgicas contra los activos iraníes en su territorio, informa The Wall Street Journal. El hospital iraní y el club iraní en Dubái han sido cerrados, y los EAU dicen que están tomando medidas para atacar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Como declara su gobierno, ciertas instituciones directamente vinculadas al régimen iraní y al IRGC serán cerradas bajo medidas específicas después de que se descubriera que han sido utilizadas indebidamente para promover agendas que no sirven al pueblo iraní, y en violación de la ley de los EAU. El debate aún continúa en los EAU sobre si deberían involucrar a su ejército. En Bahrein ya estamos viendo algunos indicios de participación directa. Según AA, Bahrein informa que Irán ha lanzado 147 misiles y 282 drones contra su territorio hasta el 23 de marzo. Una vez más, Irán intenta ser el matón del Golfo. Pero mucho antes de que esa cifra se hiciera pública, Bahrein ya parecía estar cooperando con Estados Unidos en la Operación Furia Épica. El 13 de marzo, The New York Times informó sobre un video verificado que mostraba misiles balísticos siendo lanzados desde Bahrein en dirección a Irán. Cabe destacar que Bahrein también es el hogar de la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos, aunque aún no está claro si los misiles lanzados eran estadounidenses o bahreiníes. Se sabe que al menos uno de los misiles fue disparado utilizando equipo de fabricación estadounidense, por lo que, como mínimo, existe una cooperación a nivel de equipamiento. ¿Qué tiene que decir Estados Unidos sobre todo esto? En este momento, Estados Unidos se guarda sus cartas. El ejército del país ha declinado comentar si las naciones del Golfo en cuestión están ayudando directamente con la Operación Furia Épica, prefiriendo permitir que esas naciones hablen por sí mismas. Arabia Saudita ya lo ha hecho. Ha entregado su advertencia y, al igual que Estados Unidos, mantiene a Irán en la incertidumbre sobre lo que está sucediendo. En los EAU se habla de congelación de activos, y aunque Bahrein no dice mucho sobre involucrarse en la lucha, está claro que las bases en ese país se están utilizando para atacar a Irán. Irán está comenzando a cosechar lo que sembró. La estrategia del régimen de causar caos en la región del Golfo se suponía que provocaría una protesta lo suficientemente fuerte como para convencer a Estados Unidos de que era hora de retroceder. Los misiles y drones que se lanzan contra Arabia Saudita, Bahrein, los EAU y otras naciones del Golfo pretenden ser golpes devastadores lanzados por el Gran Matón. Pero esos golpes están siendo bloqueados, y los estados del Golfo se preparan para lanzar sus propios golpes. Tienen que hacerlo. Irán ha forzado su mano, y necesitan proteger la infraestructura que está siendo atacada. En cuanto a lo que sucederá después, hay un par de opciones. Los estados del Golfo podrían involucrarse directamente en la Operación Furia Épica. Arabia Saudita está en una excelente posición para hacerlo, como se explicó anteriormente. También lo están Bahrein, los EAU, Qatar, Omán y Kuwait, todos los cuales tienen drones, misiles de crucero y misiles balísticos que podrían comenzar a enviar en dirección a Irán, informa el IISS. Los EAU y Arabia Saudita incluso tienen acceso a misiles Storm Shadow exportados, y su eficacia ha sido demostrada en la defensa de Ucrania de su territorio contra la invasión de Putin. Esos misiles podrían usarse para atacar los sitios de lanzamiento de Irán, lo que sería posible si Estados Unidos e Israel compartieran inteligencia con los estados del Golfo.
Una segunda opción es que los estados del Golfo podrían involucrarse en la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Eso implicaría contrarrestar las lanchas rápidas y los drones iraníes, pero también le arrebataría la única gran palanca de presión en la que Irán puede apoyarse actualmente para presionar a Estados Unidos a que abandone la operación Furia Épica. El control sobre el estrecho de Hormuz podría incluso usarse para detener a los petroleros que intentan sacar el petróleo de Irán del país, lo que podría sumarse al shock económico causado por la congelación de activos de Irán por parte de los EAU y la toma de la isla de Yarg por parte de Estados Unidos. En cuanto a Irán, tiene que lidiar con los estados del Golfo que se preparan para una guerra total. El régimen pudo intimidar a esos estados durante tanto tiempo porque sabía que Irán era lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquiera de ellos. Pero Irán no luchará contra uno. Estará combatiendo contra varios estados del Golfo, junto con Estados Unidos e Israel, y estará tratando de usar un ejército que está acorralado en su propio territorio e indefenso para detener los bombardeos aéreos que han devastado Irán. Esta es la consecuencia de presionar demasiado. Irán ha logrado crear el caos que quería con sus ataques a los estados del Golfo. Simplemente nunca esperó que ese caos llamara a su propia puerta. Hablando de cosas que Irán nunca esperó, Estados Unidos ha estado desatando armas clasificadas sobre Irán a lo largo de la operación Furia Épica. Desde drones de ataque hasta versiones mejoradas con sigilo del misil de crucero Tomahawk, Estados Unidos está golpeando a Irán con todo aquello que el régimen ni siquiera sabía que Estados Unidos poseía.